Se enteran que van a ser padres, sueñan e imaginan cómo va a ser la vida con ese niño. Pero de la noche a la mañana, cuando menos lo esperan, aparece la palabra diagnóstico. Si tú que me estás escuchando eres papá o mamá y en algún momento has recibido un diagnóstico en tu hijo, quédate porque esta cápsula es para ti. Pero antes de empezar a desarrollarla para ustedes, les invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas sociales como PsicoCoach Kid, pero principalmente a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que estés al tanto de cuando estrenamos un video nuevo para ti. Diagnósticos y desarrollo. ¿Qué pasa en una familia y qué pasa en los padres cuando reciben esa terrible noticia? Todo va bien, empiezo a ver cosas que me preocupan y cuando hablamos de un diagnóstico no necesariamente tiene que ser médico, también puede ser psicológico. En esta cápsula vamos a hablar de la palabra diagnóstico en general porque muchos desconocen que detrás de un proceso diagnóstico muchos padres viven un proceso de duelo. Y tú que me estás escuchando dirás, pero duelo. ¿Cómo es esto de duelo si no he perdido a nadie y se supone que un duelo lo entiendo como la pérdida de un familiar o de un ser querido? Está relacionado la palabra diagnóstico con duelo porque muchos padres han perdido al hijo que soñaban tener y la vida les ha tocado rediseñarla de la forma posible para llevarla con ese niño que tiene esas implicaciones, bien sea conductuales o bien sea médicas. La ciencia, en su estadística, ha evidenciado que un diagnóstico médico o psicológico puede acercar o separar a las parejas y que posterior a estudios que se han realizado después de un diagnóstico médico o psicológico, muchas parejas se han distanciado y se han perdido como pareja y quizás solo se mantienen por la condición médica o por la condición emocional que el niño presenta. Entonces, de todas estas cosas vamos a estar conversando al comprender la importancia de que ustedes como padres puedan entender lo importante de en el proceso de ayudar a sus hijos, también ayudarse a ustedes. Existe una premisa que dice, padres como coterapeutas, que involucra la participación, pero también el acompañamiento en los padres en cada uno de los procesos que viven, porque definitivamente si papá y mamá no están bien, el niño no lo va a estar. Entonces vamos a revisar los procesos diagnósticos. Cuando tú recibes esa palabra, el médico te dice que estos síntomas que el niño tiene corresponden a este diagnóstico. Un diagnóstico en el presente va a condicionar adaptaciones conductuales o adaptaciones médicas a futuro. En pocas palabras, empiezas a tener la sensación o la percepción de que estás viviendo con un compañero en casa que tú nunca invitaste. Es como una sombra que nos acompaña, que no decidimos tener, pero que probablemente nos acompaña todo el tiempo porque la familia formula su nueva dinámica de vida muchas veces en forma del diagnóstico. Las horas de terapia, el tratamiento, las cosas que hay que hacer con el niño, las acomodaciones o las recomendaciones que todos los profesionales dan para convivir con ese tratamiento. Pero resulta que en ese proceso de duelo, normalmente en una dinámica de pareja, existen ambigüedades. Uno de los dos enfrenta y confronta el problema y el otro normalmente lo evade. ¿Cómo es un ejemplo de esto? Vamos a poner un ejemplo. La mamá se da cuenta que hay un problema, que el desarrollo del niño no va acorde a lo que se espera para la edad, que no habla, que camina en puntas, que tiene conductas particulares y eso empieza a llamar su atención y empieza a ocuparse. Pero en el momento que ella empieza con la ocupación de buscar una evaluación, un profesional, hablar con el colegio, ver lo que el niño necesita porque ve esas diferencias en su desarrollo, el papá probablemente empieza a decir que se está preocupando de más, que es un poco dramática, que todos los niños son así, que Einstein habló tarde, que en su familia todos eran similares, que eso que el niño hace es por un tema de ambiente o un tema de crianza, y la mamá llega a cuestionarse y decir, bueno, ¿será que yo estoy medio paranoica o de verdad es como el papá lo dice y con este niño no pasa nada? Yo aquí voy a hacerte una invitación. Por muchas teorías que existan y por muchas cosas que tú leas, las mamás tenemos algo que se llama intuición. Y cuando esa intuición apunte a que tú sientes, percibas o veas que con tu hijo no hay algo que no está del todo bien, comienza a ser instrumento de acción para ayudarle a ese niño a darle las herramientas que necesita para la vida. Quizás papá u otros familiares necesitan vivir sus procesos y sus tiempos para ser un observador similar a ti, pero mientras eso pasa, no olvides la idea de buscar ayudas si tú ves que tu hijo no está haciendo lo que debe para la edad o hay un área en su desarrollo en la que no está logrando las competencias, porque el mejor legado
que los padres podemos dejarle a nuestros hijos es darle las herramientas para afrontar la vida cuando ya nosotros no estemos, porque eso es lo que les va a permitir valerse como seres humanos y tener herramientas que le permitan coexistir en un mundo que es complejo. Entonces, en este proceso, porque así como tú vives el proceso de los síntomas, el diagnóstico, 20.000 profesionales, incluso a veces te dicen cosas diferentes hasta llegar al tratamiento y al equipo adecuado de intervención de ese niño, la familia y los papás también viven procesos. Y en ese proceso la negación también es parte del duelo, porque la negación es renunciar a la idea de perder el niño que idealizaba o de cómo sería la crianza por aceptar a este niño que tengo y las formas que necesita para ser educado. Entonces, si imaginamos una rueda en un círculo de duelo, vamos a entender que el primer punto ante el duelo, que es la pérdida del niño que soñaba tener, porque todos los papás soñamos con tener hijos sanos, con un desarrollo acorde, sin debilidades, con competencia y que tengan las habilidades que necesitan para la vida. Cuando eso no pasa y hay un diagnóstico médico, nos dicen que tiene autismo o que tiene déficit de atención e hiperactividad, que necesita una medicación para funcionar o un tratamiento o algo especial para poder funcionar, muchas veces nos descoloca. Y en ese proceso empezamos el punto de negación. Y en ese punto de negación, ¿qué es lo que puede pasar? Es que el colegio le tiene manía, es que su mamá es un poco dramática, es que él es normal. Y aquí quiero rescatar esta frase. El que tu hijo tenga un diagnóstico no lo hace un niño anormal, solo significa tener un cerebro diferente. Y en esas diferencias tiene comportamientos diferentes a los niños de su edad o a lo que se espera para su desarrollo. Pero esa negación se puede dar de diferentes formas. Lo más lamentable, que cuando los papás no reciben ayuda, quizás no hay un entorno que dé soporte, quizás no hay alguien que haga movimientos o que abra los ojos y muchas veces un colegio que quizás no presione en esto, esta etapa de negación se puede alargar hasta la adolescencia y créanme que a diario en mi consulta veo niños con diagnóstico de autismo, TDAH o alteraciones en el neurodesarrollo que llegan a los 13 o 14 o 15 años con una crisis emocional por un diagnóstico que nunca fue reconocido en la infancia. Y los papás te decían, es que yo siempre sospeché, es que a mí me preocupaba, es que yo pensaba que ya pasaría, es que yo pensaba que era cosa de la edad, pero cuando ya van en adolescencia a buscar un diagnóstico, no es que es demasiado tarde porque nunca es tarde para intervenir, pero sí se han ganado muchas otras áreas que no estaban alteradas por no empezar la intervención de ese diagnóstico a edades tempranas. El problema se vuelve más complejo. Después de esa negación, que muchos padres transitan un periodo corto, pero lamentablemente muchos papás se quedan ahí y desde el amor, porque este puede hacer mucho daño, se bloquean a ver la posibilidad de que su hijo pueda tener diferencias, se encierran en una dinámica de sobreprotección, de victimización o probablemente de hacer las cosas por sus propios medios porque ven que el niño tiene las debilidades. Cuando pasamos del proceso de negación, viene el proceso de ira. Porque a mí, porque a nosotros, pero ¿qué hicimos? ¿Qué hice yo en el embarazo? Y yo siempre les digo esto, deja de buscar culpables, porque ustedes no lo son. Ocúpate y preocúpate menos y no eres culpable de nada, pero sí responsable de todo. Porque la causa de que a tu hijo le pase lo que le esté pasando no es tuya, pero la responsabilidad de poderlo mejorar sí. Una vez que transitamos entonces por la ira y la frustración de ¿por qué a mí?, pasamos incluso al proceso de tristeza. Es ese bajón emocional donde decimos, ya me cayó el 20, ya entiendo el diagnóstico, ahora estoy preocupada por el futuro, estoy con ansiedad de cómo va a ser el día de mañana y ver esta situación de mi hijo y mi familia me parte el corazón. Venimos transitando de negación a ira, a tristeza. Pero solo después de tú permitirte vivir este ciclo de negación, ira y tristeza, que en un mismo periodo de tiempo puede fluctuar. Cuando ya sientes que vas adelantando, vuelves al punto de la tristeza. Cuando ya vas a aceptación, papá vuelve al punto de la ira, porque son muchas cosas las que pasan hasta que realmente este diagnóstico se entiende, se procesa y se digiere. Es únicamente donde llega la fase de aceptación. Y en esa aceptación ya los miedos siguen estando, pero ya empiezo a ver que todas las partes del viaje son importantes y que tener el hijo que tengo es lo mejor que me ha pasado en la vida porque me ha dado el mejor aprendizaje de vida, que es convertirme en un ser humano resiliente. Porque todas las cosas que se aprenden en la vida se aprenden desde emociones que nos movilizan, no desde la felicidad. Y cuando empezamos a ver esas diferencias, no como algo ni bueno ni malo, sino como algo diferente, es donde empieza el proceso de aceptación de mi hijo y de lo que me pasa para luego
aprender a vivir, porque sí se puede, en plenitud y en felicidad con el hijo que tengo y la dinámica de vida que la vida me presentó. Porque definitivamente en la vida no es lo que pasa, es lo que tú haces de eso lo que marca la diferencia. Si tú que me estás escuchando has reconocido que tienes un niño con diagnóstico y no has recibido ayuda y estás en alguna de estas fases del duelo o teniendo problemas de pareja por el tema del diagnóstico del niño, no solo busques ayuda profesional para él, es hora de que busques ayuda profesional para ti y a través de asesorías que puedan brindarte herramientas de padres como coterapeutas, acompañar el proceso diagnóstico para desde tú estar bien, tu hijo lo va a estar. A todos muchísimas gracias por su atención y los esperamos en una próxima cápsula. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y en la información de este video, en la descripción, les dejamos todos los detalles sobre asesorías, redes sociales y nuestros servicios para que nos puedan contactar si así lo desean. Una bonita tarde para todos.